En el pacífico pero misterioso pueblo de Gogoro, existía un río temido por todos los aldeanos. Las leyendas hablaban de una peligrosa sirena dorada que habitaba en sus profundidades, atrayendo y devorando a quienes se aventuraban demasiado cerca de sus aguas. A pesar de las advertencias, un valiente pescador llamado José desafiaba la creencia popular. Frecuentemente lanzaba sus redes en el río, convencido de que las historias eran exageraciones para infundir miedo en la gente. Sin embargo, el destino lo aguardaba. Un día, mientras pescaba en la ribera, sintió una fuerza descomunal jalando su red. Para su sorpresa, no era un pez lo que había atrapado, sino una majestuosa sirena dorada. En un abrir y cerrar de ojos, la criatura lo arrastró a las profundidades del río, cautivándolo con su magia. Pasaron meses, durante los cuales José permaneció bajo el encantamiento de la sirena, cautivo como su esposo en el reino submarino. Sin embargo, José, en su desesperación, finalmente logró escapar y regresar al pueblo. Los aldeanos lo recibieron incrédulos, pero José decidió no contarles la verdad sobre su tiempo bajo el agua. Sin embargo, su vínculo con la sirena no había terminado. La sirena, embarazada de él, lo volvió a atraer al río con su canto encantador. Allí, en las profundidades, dio a luz a una niña especial, mitad humana y mitad sirena, llamada Damaria. Con la niña en brazos, la sirena dorada suplicó a José que se quedara, pero él, temiendo por su vida, escapó una vez más a la superficie, llevándose a la niña con él. Los aldeanos, aterrados al enterarse de la existencia de la criatura híbrida, intentaron destruirla, pero José, decidido a proteger a su hija, huyó con ella del pueblo. Escondiéndose en una cabaña remota, José crió a Damaria en secreto, ocultándole su verdadero origen y contándole que su madre había muerto al darle a luz. Damaria creció ajena a su herencia acuática. Vivió como una niña humana, aprendiendo a pescar y a sobrevivir en la tierra, aunque siempre sintió una extraña conexión con el agua. Sin embargo, un día, cuando ya era adolescente, escuchó un sonido misterioso que provenía del río cercano. Atraída por la melodía, decidió investigar. Al entrar en el agua, experimentó algo inexplicable, pudo respirar bajo el agua como si fuera parte del río. Al sumergirse más, observó con horror cómo unos tritones emergían de las sombras y secuestraban a su amiga Mavaro. Sin pensarlo dos veces, Damaria los persiguió, nadando a velocidades increíbles y sorprendiendo a los tritones cuando se dieron cuenta de que ella podía hablar y respirar como ellos. Algo que, para los habitantes acuáticos, era raro en alguien que no pertenecía completamente a su mundo. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, continúa para saber más. Damaria, desconcertada por sus nuevas habilidades, fue llevada al reino acuático junto con Mavaro. Los tritones, al notar su poder, decidieron sacrificarlas a un antiguo monstruo marino, un pez gigante que llevaba siglos dormido. Las dos jóvenes fueron arrojadas a la boca de la criatura, pero en lugar de devorarlas, algo extraordinario sucedió. Al entrar en contacto con la sangre de Damaria, el pez despertó, rugiendo con furia. Su reacción fue tan violenta que las escupió en una orilla remota, salvándolas de la muerte. Mientras intentaban comprender lo ocurrido, Damaria descubrió algo más sobre sí misma. Al tocar el agua, su cuerpo comenzaba a transformarse en una sirena dorada, revelando su verdadera naturaleza. Confundida y asustada, Damaria llevó a Mavaro a un pueblo cercano para refugiarse. Sin embargo, los aldeanos de Gogoro las descubrieron. Horrorizados al ver la transformación de Damaria, intentaron matarla, creyendo que era la misma sirena maligna que había aterrorizado el río por generaciones. Desesperada por salvarse a sí misma y a su amiga, Damaria invocó, sin saber cómo, al gran pez que la había salvado antes. La criatura surgió del río y las transportó de regreso al reino de las sirenas. De vuelta en el reino submarino, las sirenas y los tritones no podían creer lo que veían. La transformación de Damaria en una sirena dorada, similar a la leyenda de la reina guerrera exiliada, los llenó de asombro. Pronto, los ancianos del reino acuático realizaron antiguos rituales para desentrañar el misterio de su linaje. Lo que descubrieron dejó a todos boquiabiertos. Damaria era la hija de la reina guerrera exiliada, una soberana desterrada hace muchos años. Esa conexión explicaba su inmenso poder y su singularidad, pues era una mezcla de sangre terrestre y marina. Mientras Damaria asimilaba su nuevo destino, una preocupación mayor surgía. Mavaro,
herida gravemente, no podía ser curada con la medicina del reino. Las sirenas solo lograron estabilizarla, pero no sanar completamente sus heridas. Decidida a salvar a su amiga, Damaria, con la ayuda del gran pez, tarareó una antigua melodía que resonaba en su corazón, llamando a su padre, José, en la superficie. Al escuchar el canto de su hija, José, que había estado buscándola desesperadamente, corrió hacia el río. Allí, al ver a Damaria y a Mavaro, tuvo un emotivo reencuentro con su hija. Sin perder más tiempo, llevaron a Mavaro a una clínica en el pueblo para tratar sus heridas. Sin embargo, los problemas no terminaron allí. Los aldeanos, aún cegados por el miedo y la ignorancia, acusaron a Damaria y a su padre de ser los responsables de la destrucción del pueblo, y no descansaron hasta formar una alianza con un pueblo vecino. Juntos, decidieron acabar con José y su hija. A la mañana siguiente, una multitud enfurecida de aldeanos y soldados los rodeó. Damaria, sabiendo que no podría escapar sin luchar, se enfrentó sola a ellos, acompañada únicamente por el gran pez. En el campo de batalla, el líder de los aldeanos, el mismo que había asesinado a la madre de Damaria años atrás, no perdió la oportunidad de vengarse. Frente a todos, apuñaló a José en la garganta, dejándolo morir a los pies de su hija. En ese momento, una ira incontenible se apoderó de Damaria. Usando todo su poder, desató una feroz batalla. Las sirenas acudieron en su ayuda, pero la ferocidad de los aldeanos era abrumadora. En medio de la lucha, Mavaro también fue asesinada, y el gran pez, herido de muerte por las lanzas y flechas de los hombres, dejó escapar su último rugido. Con el corazón destrozado, Damaria invocó una ola gigantesca que arrasó con todos los hombres del pueblo, vengando la muerte de sus seres queridos. Exhausta y rota por el dolor, desapareció para siempre en las profundidades del río, junto a las aguas que siempre la habían llamado. Desde entonces, el río de Gogoro nunca volvió a ser el mismo. Dos sombras, una dorada y otra oscura, nadaban eternamente en sus aguas, alimentando la leyenda de Damaria, la hija de la sirena dorada y la última soberana de un reino que ya no pertenecía ni al mar ni a la tierra. Su historia, trágica y poderosa, vivió en las canciones de las sirenas y en los susurros de los aldeanos que aún recordaban el día en que una joven de dos mundos desató la furia de las profundidades. Mientras los aldeanos de Gogoro intentaban reconstruir su devastado pueblo, los rumores sobre la desaparición de Damaria y el trágico destino de su familia se convirtieron en mitos que, con el tiempo, empezaron a teñirse de miedo y asombro. Se decía que el río ahora tenía una voluntad propia, y que cada tanto, cuando la luna llena se reflejaba en sus aguas, se podía escuchar una melodía lejana. La misma que había conducido a José de vuelta al río la primera vez. Los ancianos del pueblo comenzaron a advertir a las nuevas generaciones, recordándoles que el agua, antes tranquila, ahora guardaba una furia implacable, lista para desatarse si alguien perturbaba el espíritu de la hija de la sirena dorada. La gente de pueblos lejanos, curiosos por las historias, comenzó a acercarse a las aguas de Gogoro, aunque pocos osaban entrar al río. Los más valientes, sin embargo, hablaban de extrañas visiones en las profundidades, una figura dorada nadando entre las sombras, siempre al lado de una segunda figura oscura, más grande y más imponente. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, continúa para saber más. Algunos afirmaban que la figura dorada era Damaria, aún vagando entre el mundo de los vivos y el reino submarino, mientras otros aseguraban que el gran pez nunca había muerto realmente, sino que se había convertido en el guardián eterno del río, esperando pacientemente por su próximo llamado. Sin embargo, todos estaban de acuerdo en que quienes se adentraban demasiado en las aguas nunca volvían a ser los mismos. Con el paso de los años, la leyenda de Damaria no solo sobrevivió, sino que creció, envolviendo al río en un aura de misterio y reverencia. Algunos creían que Damaria había ascendido al estatus de una deidad acuática, vigilando y castigando a quienes osaran desafiar las aguas, mientras que otros rezaban por su clemencia antes de acercarse al río para pescar o beber. Lo que nadie podía negar era que el río de Gogoro ya no era simplemente un cuerpo de agua, sino un lugar donde la magia, la tragedia y el poder de los seres míticos convivían en una danza eterna, recordando a todos que hay secretos en el mundo que nunca deberían ser olvidados. Con el tiempo, el pueblo de Gogoro se fue transformando en un lugar envuelto en superstición y respeto hacia el río. Las generaciones futuras aprendieron a vivir en armonía con el agua,
pero siempre con una cautela reverente.